Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar y agradecer la presencia del señor asambleísta Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, comisión que está tramitando el tema de la ley de extinción de dominio, y al señor doctor Ramiro García, presidente de la Federación Nacional de Abogados, subdecano de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Pero para iniciar, señor asambleísta Tello, bienvenido. ¿Cómo está el tema de la ley de extinción de dominio? Una ley que nos genera varias visiones y se siente como que la Asamblea tuviese dudas de tener una ley como la que ha servido en otros países para que el trabajo de la Fiscalía y de los juicios de los jueces, de perseguir y meterlos a la cárcel, no termine con que salen de la cárcel y disfrutan de las fortunas. Bienvenido nuevamente, señor asambleísta Tello. Buenos días. Aló. Señor asambleísta, no sé si me está escuchando. Sí, le escucho. Muchas gracias. Ahora sí le escuchamos nosotros también. Buenos días, doctor Francisco. Igualmente un saludo al doctor Ramiro García. Sin duda alguna, esta ley incomoda a muchos, porque es evidente que en el país no ha existido una norma que se constituye un camino expedito, fundamentalmente para que los responsables de actos de corrupción, de actos ilícitos, tengan no únicamente la responsabilidad de cumplir una sentencia condenatoria, que en muchos de los casos no se da inclusive, sino que el Estado ecuatoriano, y por tanto el pueblo ecuatoriano, tenga la posibilidad de recuperar los bienes obtenidos de manera injustificada. En ese ámbito, es evidente que en la propia Asamblea Nacional deben de existir incomodidades. Y es por ello que en otras comisiones han dormido el sueño de los justos de este tipo de proyectos. No es el caso de la Comisión de Participación Ciudadana, en donde tenemos la decisión de ya en los próximos días entregarle al Pleno de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate. Esta ley es imperiosa, es fundamental en la lucha en contra de la corrupción y del crimen organizado, y por tanto, la Asamblea Nacional debe de cumplir ese papel fundamental que es clamor de los ecuatorianos y ecuatorianas, entregar una norma que permita un camino mucho más rápido, expedito, eficaz, para que el Estado ecuatoriano recupere los bienes mal habidos. Y esa es la decisión que tengo yo desde la presidencia de esta comisión. Señor doctor Ramiro García, bienvenido, buenos días. Bueno, ese es el camino que está siguiendo. ¿Qué dificultades, además de estas de que generan dudas que la Asamblea la pueda tratar, usted encuentra? Hay alguien que se arriesga y dice que no es necesaria la ley, que lo que hay es que aplicar las que tenemos y aplicarlas bien. Desde el análisis de la cátedra, del ejercicio de la profesión, ¿cómo podemos hacer para que esto sea viable y funcione como ha funcionado en otros países? Bienvenido, buenos días, doctor García. Buenos días, muchas gracias por la invitación primero. Efectivamente, está demostrado que no es la amenaza de cárcel, que muchas veces son penas irrisorias, las que desincentivan el cometimiento de actos de corrupción, sino la posibilidad de perder esos dineros mal habidos. Es decir, la lucha contra la corrupción se ha enfocado ahora, más que en encarcelar a los corruptos, en el recuperar esos dineros mal habidos y de esa manera desincentivar la corrupción,
recuperar el patrimonio perdido por parte del Estado cuando se trata de corrupción pública o de resarcir cuando se trata de corrupción privada a los perjudicados individuales. Creo que esa es la tónica que se maneja hoy por hoy en todo el mundo. No es que el Ecuador se esté inventando el agua tibia. Leyes de este talante se han aprobado en prácticamente todos los países de primer mundo y muchos de nuestra región. Y claro, lo que pasa es que acá también funciona un poco el espíritu de cuerpo, un poco la idea de ¿y qué pasa cuando me toque a mí? Lastimosamente vemos que tanto las izquierdas como las derechas actúan, no se ponen de acuerdo en nada, pero sí se ponen de acuerdo cuando se trata de negar mecanismos contra la corrupción. Ahí vemos que la línea es una sola. Y esto realmente preocupa porque una ley como esta debería haber sido aprobada hace mucho tiempo y vemos que existen muchos resquemores de parte de algunos sectores de la política respecto de la misma, y eso yo creo que nos dice bastante de cuál es la dinámica en la que nuestra clase política se desenvuelve. Yo creo que es imperativo el que se apruebe esto ya. Señor asambleísta Tello, bueno, las observaciones planteadas hemos visto y hemos hecho con usted también y algunos otros expertos. El ámbito de la ley, algunos sugieren la creación de una institución para administrar esos bienes. De las observaciones recibidas en el primer debate, ¿cuáles son las que la asamblea, digamos, la comisión acoge y puede cambiar el proyecto de ley? ¿En qué están basadas esas observaciones o temores que pueden tener algunos sectores, como los identifica bien el doctor García? Señor asambleísta Tello. Observaciones y observaciones. Y digo esto porque desde el ámbito de los especialistas y desde el ámbito de las instituciones que tienen que ver con la justicia, no han existido cuestionamientos principalmente en el ámbito de la constitucionalidad. Los cuestionamientos y las observaciones en el ámbito de la constitucionalidad aparecen más bien en el propio interior de la Asamblea Nacional. El decir de que esta es una ley inconstitucional porque violenta el derecho a la propiedad privada, simple y llanamente, a mí me parece un absurdo, porque la Constitución de la República no protege actos ilícitos, porque la Constitución de la República no puede garantizar propiedad privada en bienes obtenidos injustificadamente, en bienes obtenidos con dinero sucios. Entonces ahí no puede haber, bajo ningún punto de vista, protección desde el lado de la constitucionalidad. Existe cuestionamientos a dos principios también, al principio de retrospectividad y al principio de imprescriptibilidad. Pero yo creo que el sacar de esa ley esos dos principios realmente es quitarle dientes a la ley. Y en ese ámbito, los cuestionamientos, como digo, vienen fundamentalmente desde sectores políticos, porque desde sectores especializados, desde el ámbito de la propia Fiscalía, de la Corte Nacional de Justicia, no han existido cuestionamientos de esos principios. En el caso del principio de retrospectividad, lo que se nos ha planteado es el hecho de que seamos mucho más claros y amplios al respecto de la aplicación de ese principio. Y así lo vamos a hacer. Pero de ahí cuestionamientos de fondo, que alguien vaya y demuestre y diga esa ley no sirve, esa ley es de inconstitucionalidad, esa ley violenta tales principios constitucionales, no hemos tenido. Hay observaciones absurdas, como por ejemplo decir de que se violenta la presunción de inocencia. Mire, esta es una ley que persigue a los bienes, y los bienes no son ni inocentes ni culpables. Las personas, los individuos, somos inocentes o culpables, y obviamente tenemos la presunción de inocencia. Los bienes son obtenidos lícita o ilícitamente, con dineros justificados o no justificados. Entonces aquí no existe presunción de inocencia. Y es por ello que a la ley la planteamos como
una ley absolutamente autónoma e independiente del ámbito penal, en la finalidad de que no tengamos primero una sentencia condenatoria en contra de un individuo para poder actuar sobre los bienes, que es en definitiva lo que en estos momentos tenemos con el Código Integral Penal. Es una ley que actúa directamente sobre los bienes. Entonces, en las observaciones realizadas, yo creo que son muchas de ellas de forma y algunas que sí se orientan a mejorar, a tener una ley mucho más acabada, y en ese sentido nosotros hemos acogido. Estamos planteando la necesidad de tener una instancia, una nueva institucionalidad para la administración de los bienes. Institución que tiene el deber de monetizar de manera inmediata los bienes que han sido declarados de extinción de dominio, en la finalidad de evitar nuevos actos de corrupción, que no suceda que la hacienda que el día de hoy se recuperó para el Estado con 500 cabezas de ganado fino, el día de mañana aparecen con 500 cabezas de ganado flaco o que se han muerto, etcétera, etcétera. Entonces estamos planteando inclusive plazos para el tema de la monetización. Y allí nosotros creemos de que es importante recoger algunas observaciones al respecto de que esta institucionalidad no dependa del Ejecutivo, que esa institucionalidad más bien pueda responder a otro ente, que bien puede ser a la propia función judicial. Doctor García, uno dice, al leer al doctor Hernán Pérez Luz en el Universo, decía, hay algunos funcionarios públicos, algunos privados, que no concuerda su pago de impuestos con el nivel de vida ni los bienes que tienen. Y entonces, claro, ahí alguien tiene que preguntarse, ¿eso es ir en contra de la seguridad privada, de los bienes privados? ¿Es meternos en la vida? La retrospectividad de esta ley justo tiene que ver con los bienes adquiridos y no con ese otro principio que dicen no se puede ver hacia atrás. ¿Hay inconstitucionalidad? ¿Usted encuentra algo de inconstitucionalidad en esta ley, doctor García? Bueno, a ver. Yo creo, y lo he dicho hace un momento, que es necesario la aprobación de una ley como esta. Pero tampoco se trata de aprobar por aprobar cualquier cosa. Y eso sí tenemos que ser claros. No se puede aprobar una norma que eventualmente vulnere garantías y derechos, y sobre todo principios constitucionales. ¿A qué me refiero? Una ley, a ver, lo primero que se ha dicho es que esto sale del ámbito penal. Sin embargo, va ligado a la comisión de delitos, porque claro, de lo contrario estaríamos creando una especie de híbrido en donde estamos generando efectos penales para temas no penales, porque de hecho la extinción de dominio es un efecto penal. Es un efecto colateral a la medida penal principal, que es la privación de libertad. Entonces no podemos decir que esto no tiene que ver con lo penal, porque de hecho la extinción de dominio solamente procede cuando existen indicios claros de la comisión de delitos. Por lo tanto, sí es penal. Y una ley penal no puede tener, en principio, no puede ser retroactiva. Ahí tenemos un claro caso de inconstitucionalidad que nos va a llevar a la Corte Constitucional, que con seguridad la Corte Constitucional va a declarar esto como inconstitucional, y si no, lo harán los órganos internacionales con todas las sanciones que esto conlleva para el Estado ecuatoriano. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la imprescriptibilidad. Hay que recordar que hay un principio que inclusive tiene garantía supraconstitucional, que es del plazo razonable del proceso. Nada puede ser para siempre. Si ya el hecho de que tengamos delitos imprescriptibles ha sido fuertemente cuestionado por parte de órganos internacionales de derechos humanos. Que tengamos medidas imprescriptibles de carácter patrimonial como efecto de delitos, yo creo que eso puede ser mucho más cuestionable todavía. Yo creo que si queremos salvar ese tema, debería establecerse un plazo específico, el que sea,
pero establecerse un plazo específico para que se pueda ejercer esta extinción de dominio sobre los bienes. Pero entonces usted sí encuentra, doctor García, que aquí hay una posibilidad de inconstitucionalidad. Lo ha dicho claramente en dónde encuentra esto y que tiene que estar vinculado al ámbito penal y no solo como nos dice el señor asambleísta Tello, que es contra los bienes, no contra personas. Pero los bienes son de personas, estando como yo también creo que debería poder tramitarse con lo que ya se han llevado antes y si descubrimos cómo lo han hecho, ejercer ese derecho como Estado, doctor García. Si descubrimos cómo se ha hecho, entonces hay que iniciar los procesos penales correspondientes y aplicar las medidas que existen al momento de la comisión de delitos. No podemos crear normas posteriores y aplicarlas con efectos retroactivos, porque en ese caso nos comemos la seguridad jurídica, nos comemos el principio de legalidad y nos comemos el Estado constitucional de derecho. Yo sé que perseguir la corrupción es importante, pero no se lo puede hacer a costa de extinguir la Constitución y los derechos internacionales de derechos humanos. Eso no se puede hacer. Entonces, eso es lo primero que tiene que tener claro el legislador. Yo insisto, creo que una ley de extinción de dominio es necesaria, pero no puede salir, perdón que lo diga así, a lo bestia. Tiene que salir una ley coherente, racional, ajustada a la Constitución y al marco de protección de derechos humanos. De lo contrario, lo que vamos a tener son instrumentos ineficaces que el momento en que se declaren inconstitucionales, vamos a tener que revertir a sus propietarios originales, inclusive a los corruptos, los bienes que se les hubiere declarado en extinción. Esa es la historia de nunca acabar de nuestro país. Claro. Es decir, la historia de nuestro país es la de leyes mal hechas que luego terminan siendo dejadas sin efecto por órganos internacionales o nacionales y que a la final lo que generan es mayor impunidad. Si queremos realmente combatir la impunidad, queremos combatir la corrupción, tenemos que hacer leyes que no den lugar a estas puertas giratorias, a estos escapes por la puerta de atrás, que implicaría una acción de inconstitucionalidad, que con seguridad se lo va a plantear, porque una norma no puede tener efectos penales, porque además el efecto penal, y ahí radica el primer equívoco, los efectos penales no se producen solamente respecto a las personas, sino también de sus bienes. Es más, en muchos casos, por ejemplo, una persona puede lograr, aún con sentencia condenatoria ejecutoriada, la suspensión condicional de la pena y no ir ni un minuto a la cárcel. Sin embargo, como efectos colaterales, puede tener efectos patrimoniales, es decir, que realizar pagos, pagar multas, devolver dineros o lo que sea. Entonces, los efectos penales no solamente, las consecuencias del delito no solamente son de carácter de privación de libertad, sino también son patrimoniales y de otro tipo. Entonces, si estamos estableciendo consecuencias de delito, porque además tiene que haber indicios de delito para que se pueda dar una extinción de dominio, de lo contrario se va a constituir un mecanismo peligrosísimo de persecución de quien ostente el poder en un momento dado. Entonces ahí... Tiene que haber, sí. en primer lugar, y con esto termino esto termino mi idea, tiene que dejarse muy claro cuáles son los parámetros bajo los cuales se puede extinguir el dominio de sus bienes a una persona. Eso por punto 1. Punto 2, no puede haber una ley con efecto retroactivo en este sentido. Punto 3, no puede dejarse abierta la puerta a la imprescriptibilidad. No es así. Es necesario que se establezca un plazo, el plazo que sea, justamente por el principio del plazo razonable del proceso. De lo contrario, caemos exactamente en lo mismo que hemos criticado. Señor asambleísta Tello, estas reflexiones, y yo decía, ojalá encontremos alguna, el señor doctor Andrés Ormaza, que ha estado en la comisión, que es un experto en esto en varios foros internacionales, él decía del ejemplo en Colombia, ¿no? Ellos sí tuvieron esta cosa de revisar hacia atrás lo retrospectivo, pero teniendo en cuenta estas dudas que el señor doctor García nos plantea, seguramente que también fueron observadas en algunos casos porque no quieren que pase, ¿cómo
desde la Asamblea blindar para que no se dé esto de la inconstitucionalidad y que no se deje una puerta abierta para que se maneje políticamente la ley, como siempre nos pasa, ¿no es cierto? Pero que esas dudas no nos lleven a tener una ley, en cambio, que nos sirva, señor asambleísta Tello. A ver, yo no coincido con el doctor García, y lo digo respetuosamente, sin ser abogado. Si no hacemos que en la ley consten principios de retrospectividad y de imprescriptibilidad, realmente lo que estamos haciendo es simple y llanamente santificando todos los actos de corrupción que han ocurrido en el pasado. Es decir, estamos diciendo todos los que han adquirido bienes ilícitamente hasta el día de hoy, simple y llanamente quédese con esos bienes, sus bienes están debidamente legalizados. Aquí cabe una pregunta. Si alguien obtuvo un bien hace 5, hace 10 años de manera injustificada, tiene escrituras, absolutamente toda la documentación. Por el hecho de tener esa documentación, ese bien en estos momentos y con el pasar del tiempo se ha constituido un bien que ha sido obtenido de manera justificada. No, el bien sigue habiendo sido obtenido injustificadamente. No se ha consolidado jurídicamente su propiedad. No se ha consolidado. Porque el día de ayer, el día de mañana, después de 5 años, ese bien continúa habiendo sido obtenido de manera injustificada. Y obviamente la Constitución de la República no puede proteger aquello. Sería grave no hacer constar en el proyecto ese principio fundamental de retrospectividad, porque aquello implicaría de que, bueno, ya todos los que hasta el día de hoy o hasta el día en que la ley se publique en el registro oficial han obtenido bienes ilícitos, simple y llanamente obtienen escritura pública de que sus bienes han sido obtenidos lícitamente, de que sus bienes son de su propiedad. Yo no coincido con aquello. A mí me parece de que el principio de retrospectividad debe de constar en la ley y no rompe absolutamente ningún principio de constitucionalidad, precisamente por lo que yo señalaba al inicio. Por otra parte, el tema de la historia de nuestro país al respecto fundamentalmente de la corrupción y de todos los temas colaterales no tiene que ver con inconstitucionalidades de la ley, tiene que ver fundamentalmente con que las leyes se las ha hecho con trampa, se las ha hecho en la finalidad de que no se las pueda aplicar de manera adecuada. ¿Y precisamente por qué? Por este tipo de intereses que existen. Sí, entonces nosotros no podemos hacer una ley que simple y llanamente se constituya en letra muerta y que no podamos actuar sobre gran cantidad de bienes que todos sabemos existen en nuestro país obtenidos de manera injustificada. Claro, ahí, señor doctor García, hay una reflexión que es válida y le quiero, por ejemplo, preguntar algo. Se creó después del AGD este fondo No Más Impunidad, que era para que lo que se había recuperado del feriado bancario y de eso se pueda monetizar, y ahí hay un... pero se vendieron departamentos que cuestan 300, 400 mil dólares en 50 mil, en 60 mil dólares. Haciendas enteras que uno ha visto en casos del narcotráfico. Recuerdo un caso que fue así muy... un comandante de la policía sentado en el juego de muebles en su casa dando una rueda de prensa en el juego de muebles de una de las haciendas incautadas. Entonces, claro, se presta también a darles el certificado de y ya se portaron vivos hasta ahora, de ahora en adelante tendrán cuidado, doctor García.
A ver, en primer lugar, no podemos partir de a grandes males, grandes remedios. En segundo lugar, se nos está vendiendo, con todo respeto, en esto sí, una mentira. Y es que si no tenemos la ley de extinción de dominio, no podemos recuperar los bienes producto de ilícitos. Eso no es verdad. Si una persona se ha enriquecido indebidamente, ilícitamente, el enriquecimiento ilícito está tipificado y es más, es imprescriptible. Si es que, como usted dice, se ha malversado fondos públicos o efectos que están bajo potestad pública, como por ejemplo los temas de AGD, eso se llama peculado, y el peculado está tipificado y es imprescriptible y tiene además como consecuencia penal la incautación de los bienes. Eso no es verdad, que no es que nos mienta. Yo insisto, creo que una ley de extinción de dominio es necesaria, pero vuelvo y repito, no puede ser una ley inconstitucional, porque si hacemos una ley inconstitucional, lo que estamos haciendo es garantizar la impunidad de los corruptos, porque luego se va a declarar inconstitucional esto. Llámele retrospectiva o llámele retroactiva, es exactamente lo mismo. Le están dando efectos hacia pasado a una ley aprobada ahora en presente. Esto significa retroactividad de la ley y es claramente inconstitucional. Pero doctor García, las leyes de extinción de dominio que hay en otros países justamente tienen ese principio, y usted mismo nos señala 2 ejemplos de leyes que tienen imprescriptibilidad de delito. Sí, no es así. No, perdónenme, ahí también les comieron al cuento, eso no es así. Lean la ley española de extinción de dominio, lean el dictamen de la Unión Europea respecto de extinción de dominio y van a ver que una de las primeras cosas que proscribe y que prohíbe es la aplicación con efecto retroactivo. Por supuesto que se puede iniciar acciones penales contra quien hubiera cometido un delito y en consecuencia de eso incautar sus bienes. Pero si se quiere aplicar este nuevo mecanismo, esta extinción de dominio como nuevo mecanismo creado recién ahora e incorporado, si es que se aprueba recién ahora a nuestro ordenamiento jurídico, pues bueno, eso tendrá que hacerse respetando los mínimos constitucionales. Y uno de ellos, por supuesto, es la no retroactividad de la ley. Y vuelvo y repito, la no imprescriptibilidad, respeten el plazo razonable. Yo lo conozco al asambleísta Tello, creo que es una persona bien intencionada, pero que creo que le falta asesoría jurídica. Consulten buenos asesores, porque de lo contrario van a aprobar un proyecto de ley populista con el cual van a salir a decir a la ciudadanía, hemos dado una respuesta a la corrupción, pero que les va a durar los meses que dure en tramitarse la acción de inconstitucionalidad, que les baje la mitad de la ley. Entonces, saquen una ley seria, saquen una ley que luego no tengamos que ir a impugnar a la Corte Constitucional o al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Saquen una ley buena, una ley que desincentive la corrupción. Este es un nuevo mecanismo, no para arreglar temas de pasado, para evitar que a futuro se sigan cometiendo. Por supuesto, porque no se puede aplicar hacia pasado. Hacia pasado apliquemos todos los mecanismos que existen en la ley y que son vastos y muchos. Así que no es que ahorita se están inventando el agua tibia, porque además leyes de extinción de dominio existen un montón. En Colombia, como excepción, justamente le iba a citar lo de la colombiana. Que vivieron ahí, que por supuesto no es ni remotamente comparable a los problemas que tenemos nosotros. Ese es el problema. Así que no nos coman al cuento diciendo, es que en Colombia se hizo, por lo tanto acá también lo podemos hacer. No es así. Señor asambleísta Tello, bueno, ahí hay una reflexión que uno dice debería enmarcarse. Usted y yo también diría, pienso en que el enriquecimiento ilícito está ahí, se puede aplicar. Siempre a lo mejor citar en la ley esta otra ley para aplicarla, fortalecerla, tomar en cuenta que van a haber mecanismos como los que el doctor García nos dice, ir a plantear inconstitucionalidades y no tener una ley que pueda entrar en vigencia ya, como parece que es necesario, señor asambleísta Tello. A ver, inicialmente hemos tenido en la Comisión de Participación Ciudadana la participación de especialistas de manera permanente, la asesoría de organismos internacionales, y hemos tenido además los pronunciamientos de los entes relacionados con este tema, de la Corte Nacional de Justicia, de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura,
y de especialistas en el ámbito constitucional. Entonces no es que es una ley o determinadas disposiciones son salidas del estómago o de las buenas intenciones de los asambleístas. Aquí o damos un paso importante en la lucha en contra de la corrupción o simple y llanamente no hacemos nada. Entonces nos quedamos con el Código Orgánico Integral Penal y listo. Y seguimos teniendo lo que hemos tenido hasta los actuales momentos, que en el mejor de los casos, determinado corrupto va y paga un tiempo en la cárcel y luego sale a disfrutar de los bienes mal habidos. Y en ese ámbito yo creo que no debemos de ser tibios, debemos de ser absolutamente claros, absolutamente concretos, objetivos en lo que necesita el país. Y el país necesita una norma de estas características, porque así no nos comparemos con el país vecino de Colombia, fundamentalmente en el ámbito del narcotráfico, pero yo creo que le llevamos la delantera en el ámbito de la corrupción, pues. Y eso es evidente, y eso es de todos los días. Entonces, o tenemos una norma que al menos permita recuperar esos bienes en favor del Estado y en favor del pueblo ecuatoriano, o simple y llanamente seguimos como estamos. Y yo, al menos en mi condición de legislador, hasta el último día que esté en el Parlamento, no estoy ni para proteger a corruptos, ni para propiciar la corrupción, ni mucho menos. Quienes no tenemos rabo de paja, no tenemos absolutamente ningún temor de que se puedan aplicar estas normas en nuestro país. En ese sentido, yo sí creo que si vamos a aprobar una ley que tenga rendijas para que por ahí se escapen quienes tienen bienes de manera injustificada, simplemente mejor no hagamos nada. Y al menos yo no estoy para ello. Señor doctor García, entonces no se quiere hacer una ley que diga echa la ley, echa la trampa, y parece que sí se necesita algo mucho más duro, con los riesgos que usted ha anticipado, que puede ser que quien administra el país en representación de sus votantes pueda aplicar esto para perseguir. Esos riesgos hay y cómo cuidar eso. Entonces, no sé si la propia facultad de la que usted es subdecano, la federación de la que usted preside, podrían también asistir con una reflexión más allá de las que ustedes generosamente han hecho en este programa, para que se vayan puliendo y limando las propias dudas que usted tiene, doctor García. Con todo gusto. Y de hecho, nosotros como facultad y como Federación Nacional de Abogados que presido, no hemos sido llamados a intervenir en este debate, y encantado de la vida intervendremos cuando se nos convoque. Sí, es corrupción enriquecerse ilícitamente, es corrupción aprovecharse de bienes del Estado, pero es corrupción también aprobar leyes inconstitucionales. Eso también es corrupto, porque no pagamos a los legisladores para que hagan eso. Así que lo primero que se tiene que hacer, lo primero que tiene que asegurarse el legislador es que la ley que apruebe sea una ley adecuada a la Constitución. De lo contrario, lo que nos están vendiendo es un placebo. Nos están vendiendo un cuento. ¿Por qué? Porque nos están vendiendo el cuento de que están luchando contra la corrupción cuando saben perfectamente que en 3, 4, 6 meses la Corte Constitucional va a declarar inconstitucional una serie de artículos. Entonces, es necesario que los políticos salgan de ese discurso populista penal en el cual el baratillo de penas, del baratillo de ofertas de lucha contra la corrupción que se pase por encima de la Constitución, resulta ser el norte que les guía. Y yo creo que ya es necesario que lo hagamos en serio, ¿no? Y hacerlo en serio implica que ya pues, podamos hacer leyes coherentes que caminen hacia su efectiva realización y que no estén peligrando en cuanto a su declaratoria de inconstitucionalidad. Pero usted tiene una convicción de que eso puede ser declarado inconstitucionalmente. ¿No sería que la propia Corte Constitucional diga que es un mecanismo necesario? Es que hay que dar una respuesta más dura, doctor García, a la corrupción. No puede ser que les entreguen un certificado de honorabilidad, aunque sea en bienes, doctor García.
Es que eso, con todo respeto, también es un cuento, porque no es que se les está entregando un certificado de honorabilidad. Pueden ser procesados penalmente cuando sea y pueden además incautarse sus bienes como efecto del delito. Eso ya lo tenemos. En este caso, lo que estamos estableciendo es un mecanismo de extinción preventiva de bienes que no requiere de una sentencia condenatoria ejecutoriada para realizarse. Ya, eso no significa que a cualquier persona sin ningún proceso penal o sin ningún efecto penal, porque como nos dicen, es que esto no va ligado a lo penal, entonces al ojímetro de quien aplica, deciden que mañana sus bienes son producto de un ilícito. Y usted dice, bueno, pero ¿cuándo me han procesado? ¿Cuándo me han condenado? ¿Cuándo me han sentenciado? No, simplemente hemos definido nosotros que son producto de un ilícito. Y con eso se incauta. Perdóneme, eso puede resultar más corrupto que la corrupción que se pretende castigar y perseguir. Me disculpan, pero como jurista eso me parece impresentable. Yo he tenido una posición de lucha contra la corrupción no de ahora, de años. Y hemos presentado una serie de denuncias y hemos auspiciado investigaciones con personas como Fernando Villavicencio y otros más respecto de actos de corrupción. Sí, y lo seguiremos haciendo, pero de ninguna manera pasándose por encima de derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque eso es hacerles el juego a los corruptos y eso no tiene sentido. Eso es caer, insisto, en un discurso populista penal y no ubicarse en un plano serio de legislación coherente que produzca leyes que luego no vayan a ser declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional o ilegítimas por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Vean las leyes de extinción de dominio que se han dictado en otros países, pero no solamente vean Colombia, por favor. Vean qué pasa en Europa. Esto no es que se están inventando recién ahora acá, nadie está descubriendo el agua tibia. No, Miren si es que alguna de esas leyes establece tanto no se están inventando que la alimentación del proyecto ha sido en virtud de estas leyes y de algunos expertos que han trabajado en esas, doctor García. Mire, yo respeto mucho la actuación de los expertos que hayan trabajado, pero lo único que sí les recomendaría es vean las leyes que se han dictado en otros países y vean si tienen efectos. Pero ahí vale la pena entonces que no. La universidad y los profesionales a los que usted representa también se involucren, puedan presentar sus observaciones ahora que va el debate. Sin duda, y ojalá podamos ser convocados como Federación Nacional de Abogados o como Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, que es la facultad de jurisprudencia más representativa del país, para poder dar nuestras observaciones respecto a esto, porque tenemos mucho que decir. Yo creo que es fundamental que se invite a expertos, pero que además también, aprovechando que ahora tenemos los medios telemáticos y que ya no es necesario traer físicamente a nadie, que se consulte a expertos extranjeros que ya tienen experiencia en leyes como esta, que ya han sido dictadas en otros países. Yo mismo le puedo recomendar al asambleísta Tello por lo menos unos 10 nombres. Y lo pueden hacer por Zoom y que les digan si lo que están aprobando es constitucional o no, qué problemas han encontrado en la aplicación de estas leyes y cómo evitar esos problemas de manera que pueda ser un cuerpo de leyes que efectivamente se aplique y no un cuerpo de leyes que vaya a ser inaplicado o impugnado de entrada en su constitucionalidad y que a la final quedemos todo en foja cero. Así que encantado de la vida en lo que nosotros podamos colaborar con todo gusto. Para concluir con usted, señor asambleísta Tello, ¿qué tiene previsto usted para preparar el informe del segundo debate? Acabamos de decir al doctor García que se involucren también. ¿Cuándo cree usted que esto se puede trabajar y ya entregar a la Asamblea para el segundo debate, señor asambleísta? A ver, nosotros hemos llevado adelante un debate público. Nadie requiere para participar en nuestra comisión invitación expresa. Y así lo han hecho algunos juristas. Por mutuo propio han participado en nuestra comisión. Luego, no podemos nosotros compararnos a los países europeos. Sí, realmente yo creo que si aplicamos el derecho comparado principalmente, no es que no lo debamos de hacer, lo debemos de hacer con los países que tienen una cultura similar a la nuestra. Los casos de corrupción en Europa no se pueden ni de lejos
comparar con los casos de corrupción que existen en nuestro país. Ni siquiera los delitos en el ámbito privado son incomparables. Entonces, es obvio que una ley de esas características en un país europeo dista mucho de lo que puede ser en un país latinoamericano. Entonces, yo considero de que debemos de ajustarnos a ello. Hemos trabajado en derecho comparado, sí, y justamente aquello nos ha servido muchísimo para irle acabando a la ley de la mejor manera. Yo simple y llanamente debo decir que los argumentos de inconstitucionalidad son de quienes salen a toda voz a decir: necesitábamos una ley de extinción de dominio, queremos una ley de extinción de dominio. ¿Pero qué ley de extinción de dominio queremos? En la asamblea todos dicen que quieren una ley de extinción de dominio, los 137 asambleístas, pero el rato de los ratos, en el fondo, no quieren una ley de extinción de dominio, o quieren una ley de extinción de dominio que simple y llanamente sea letra muerta. Entonces, o seguimos como estamos, o simplemente hacemos algo que realmente sea significativo en la lucha en contra de la corrupción y en la lucha de todo lo que significa el enriquecimiento de manera injustificada. Si nos quedamos en el ámbito penal, sí, nos podemos quedar, ahí están las normas, tenemos las normas, pero ¿qué es lo que se ha demostrado? De que no han sido eficaces, de que no han sido efectivas. Entonces, yo considero de que no nos podemos quedar en ese ámbito. Y si hacemos una ley, realmente tenemos que hacer una ley que responda a lo que el país requiere, de acuerdo a las características que tiene nuestro país. Y en ese ámbito, yo debo decir de que desde la comisión hemos cuidado absolutamente todos los ámbitos desde donde puedan surgir cualquier problema de cuestionamiento en el ámbito constitucional. Y yo quiero agradecerles tanto al señor asambleísta Raúl Tello como al doctor Ramiro García por compartir, por reflexionar públicamente una ley que muchos creen que es indispensable, algunos dicen que no necesariamente, pero que es una respuesta que sí, que como que la asamblea estaba debiendo. Esperemos que en los próximos días podamos seguir ampliando el debate, tomando en consideración las reflexiones que ha hecho aquí el señor doctor García. Así es que muchísimas gracias, señor asambleísta Tello y doctor García. Un gusto, muchas gracias. Vamos a un corte y volvemos con la memoria retratada aquí en esta mesa de trabajo, diríamos, del economista Jorge Rodríguez Torres. Ya regresamos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos invertir en nuestro respaldo, todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional es posible, porque si puedes acceder desde montos pequeños, con la mejor tasa de interés, todos podemos ser inversionistas. Cooperativa Policía Nacional, 44 años. Solvencia que genera confianza. Ecuador continúa en distanciamiento social. Los negocios comienzan a reactivarse. Estamos juntos para volver a construir el país. Sin importar el momento, juntos, 17 millones de ecuatorianos nos sobrepondrán